Qué alegría que el Señor nos permitió alabarle y adorarle como lo hizo. Las alabanzas son para Él y es muy sorprendente que el gozo llegue a nosotros. Amén. ¿Sí? Seguramente Él también se alegra mucho de esas alabanzas. Porque si nos sentimos nosotros en nuestro corazón alegres de alabarlo, seguramente Él también está regocijado de escucharnos. Hermanos, vamos a la palabra del Señor, a Filipenses 2:5. Y comenzamos por aquí a mirar unos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a dejar hasta ahí por ahora. En nuestro Señor Jesucristo se cumplieron en una sola persona la presencia divina y la presencia humana. En Él mismo, en una sola persona, no era una persona el Cristo divino y una persona el Cristo humano. Él mismo tuvo las dos naturalezas, la divina y la humana. Y eso lo sabemos por la revelación del Espíritu a través de su palabra y también por el testimonio que su Espíritu da a nuestro espíritu, de que así son las cosas. Y en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo podemos fortalecernos, aprender y tomar muchas cosas para la humanidad nuestra. En su divinidad también. ¿Sí? Él es el Rey de Reyes, es el que está sentado a la diestra del Padre. Por Él es que todas las cosas existen, se sostienen y son sustentadas. Sin Él nada de lo que hay no hubiera sido hecho y por Él fue hecho todo. Sin embargo, leemos en esta porción de la palabra que Él no estimó todo eso como cosa que aferrarse. Aún siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, obedeció al Padre. Amén. Y dice la palabra que Él se hizo llamar el Hijo del Hombre, porque Él mismo reconoció completamente su humanidad, a tal punto que en el fin de los tiempos y el día de la ira del Señor y el día del Señor, Él mismo se sometió como hombre y dijo que ni siquiera el Hijo conoce el día, porque Él se sometió completamente a su humanidad. Entonces, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo podemos tomar muchísimo para nosotros saber cómo vivir mientras estamos de paso por este mundo, mientras nuestro ser es glorificado, mientras podemos encontrarnos con Él, ya sea que muramos antes de que Él venga o ya sea que seamos arrebatados. La forma como nuestro Señor Jesucristo vivió su humanidad nos enseña a nosotros grandes cosas, sublimes cosas para poder vivir nosotros nuestra humanidad. Entonces hoy vamos simplemente a mirar unos aspectos para ir escudriñando esta parte que la palabra nos dejó escrita, que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es una realidad y que es cierta y hay evidencias en todas las áreas de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos entonces atrás al Evangelio de Marcos y vamos a comenzar a leer una porción de la palabra. Vamos a Marcos 14:32. Marcos 14:32 dice:
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. La palabra Getsemaní, tal vez mis hermanos ya lo saben, quiere decir prensa del olivar o prensa de olivos. Eso quiere decir Getsemaní. O sea, donde se exprimen los frutos del olivo para hacer el aceite. Y ahí comienza ya a hablarnos mucho el Señor de lo que significa que Él haya ido a orar allá. Debe compungir nuestro corazón el pensar que Él fue a orar a un lugar llamado la prensa del olivar. Porque ¿qué es una prensa? Es un aparato que aprieta algo tan fuerte, que lo aplasta y le saca toda su esencia, todo su jugo, todo el líquido que tenga, y lo convierte en otra cosa. Eso es una prensa. Y ahí comenzamos a ver lo que sucede con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía por qué se dirigía justamente allá, al Monte de los Olivos. Y tratemos de imaginar un momento qué pensaba Él mientras ascendía allá donde sabía que Él iba a ser comprimido y que iba a ser prensado para sacar lo mejor de Él en su humanidad. Continúa diciendo la palabra. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Pensemos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo estaba sintiendo en ese momento y lo que cruzó por su cabeza, porque Él fue humano completamente, igual como nosotros, y también sintió y sufrió y pensó muchas cosas, a tal punto que vio la necesidad de dirigirse a este lugar y preguntarle al Padre si sí era eso lo que Él quería que Él hiciera. ¿Qué comenzó a transcurrir por la mente del Señor mientras clamaba al Padre que si sí quería que Él bebiera esa copa? ¿Cuánta tipología hay en la palabra acerca del Señor Jesucristo? Comencemos, por ejemplo, a mirar desde el Génesis. El cordero del que el Señor sacó las pieles para cubrir a Adán y a Eva, ¿cierto? Tuvo que ser muerto para poder quitar esas pieles. Ahí comenzamos a ver a Cristo, pero ¿cómo? Muriendo. Luego tenemos más aspectos de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, la vid verdadera, ¿cierto? Pero no solo la vid, sino el buen vino. Pero entonces, para que salga el buen vino, ¿qué hay que hacerle a la vid? Hay que molerla, ¿cierto? Tratarla, sacarle todo el jugo. Vemos también el arca del pacto. Pero para que fuera arca del pacto, ¿de dónde fue que la sacaron? De madera de acacia, que representa completa y perfectamente la humanidad nuestra y la de Cristo. ¿Y qué tuvieron que hacerle a esa madera? Tratarla, moldearla, lijarla, tallarla, ¿sí? Cubrirla de oro, pero que el oro estaba caliente porque estaba líquido cuando la cubrió. Y entonces ahí que vemos otra vez otro trato también y otra tipología del Señor por medio de otro fuerte trato. ¿Qué más vemos también de cómo es tipológicamente representada la humanidad? Vemos el barro, por ejemplo, ¿cierto? El vaso de barro que es moldeado, formado por el alfarero, y él le da la forma que él quiere, dice la palabra. Y si queda estropeado, pues tiene que volverlo a desbaratar el vaso o el recipiente y volverlo a hacer como él quiere. Entonces, miren, hermanos, que es una realidad que nuestra humanidad necesita de ese tipo de trato para que salga lo mejor de ella. Porque la humanidad nuestra lamentablemente ya no es buena, ya no sirve por sí misma. Tiene que ser tratada, tiene que ser
moldeada, tiene que ser manejada, tiene que ser compuesta, porque ya se descompuso. El momento en que dimos lugar a que el diablo entrara a nuestra vida, a la vida del ser humano, a la existencia del ser humano, esta humanidad se descompuso y es necesario que sea compuesta. Y Dios, como le fascina componer cosas, porque le gusta componer cosas, Él, después de que la tierra se tornó desordenada y vacía, Él no hizo otra tierra, no, dice que Él no la creó en vano, ¿sí? Sino que Él la creó con un propósito, la formó y la compuso, dice en Isaías. Entonces a Él no le gusta dejar las cosas perdidas, ni desecharlas, ni decir, no, con este hijo ya no trato más, lo voy a desechar, no me sirve. No, Él intenta y trabaja y compone las cosas. Y lo más precioso es que como a Él le gusta componer, y una característica de su personalidad es que Él es un Dios restaurador, pues cuando compone las cosas quedan mejor que como estaban originalmente. Esa es la naturaleza de nuestro Señor. Y esa también es la naturaleza nuestra. Nuestra humanidad necesita de ese trato. Necesita ser prensada, necesita ser molida como la masa también, que también es otra tipología. Necesita ser también pisoteada, como se hace en el lagar para que salga lo mejor de ese jugo de uva. Eso necesita nuestra humanidad. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad. Porque en la medida que nosotros entendamos que apartados del Señor nada podemos hacer, vamos a ser menos susceptibles de caer en las trampas del diablo y en las trampas de nuestra propia alma, para escabullirnos y para coger atajos al trato que el Señor quiere con nosotros. No hay nada que hacer. Si el Señor quiere tratar nuestra vida porque tiene un propósito con nosotros, lo va a hacer. Tarde o temprano, pero lo va a hacer. Ojalá sea temprano y no tarde. Porque entre más acumulemos a lo largo de nuestra vida, pues más fuerza va a tocar hacerle la prensa, ¿sí? Más duro va a tocar apretarla para que salga el mejor jugo, porque como más cosas metimos ahí para moler, ¿sí? Ojalá sea más bien temprano. Entonces, Cristo nos dejó ejemplo de Él mismo. Si Él subió a ese monte, que la prensa del olivar, Getsemaní, y dijo, estoy angustiado hasta la muerte, ¿cómo no lo vamos a estar también nosotros cuando nos suceden nuestras dificultades de esta vida? También es natural que nosotros sintamos esas tristezas, esas angustias, esas debilidades en nuestro ser. Y no basta solo con mirar al Señor, porque es que el Señor no es una píldora mágica, ¿sí? Que tómate esta porción de mira al Señor y ya se pasó lo que estás sintiendo. No, sí miramos al Señor. Lo que pasa es que ¿quién es el que está apretando la prensa? ¿Quién está amasando la masa? ¿Quién está moldeando el barro? Él mismo. Entonces claro que Él tiene misericordia de nosotros y lo miramos a Él y Él nos mira a nosotros. Pero a veces sucede lo que le comenzó a suceder acá a nuestro Señor Jesucristo. Dice que comenzó a orar ahí en el 35, que si fuera posible pasase Él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No registra el versículo siguiente que hubiera habido una respuesta de parte del Padre. Y en varias partes se registra que el Padre habló. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, a Él oíd. Cuando dijo el Señor Jesucristo, Padre, glorifica tu nombre, dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Miren que el Señor habló, pero aquí hay silencio, silencio. Y a veces sucede eso en nuestra vida,
Estamos en medio de la prensa, en medio de la amasada, en medio del horno, en medio del trato, y oramos al Señor: Padre, ¿qué es lo que pasa, Señor? Ayúdanos, ayúdame en este momento a superar esto que acabó de llegar, que acabó de suceder. Y no escuchamos al Señor. No lo escuchamos. ¿Y los que nos rodean, qué les pasa? Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Y bonita como hace la expresión, ¿cierto? Una expresión muy humana. Porque ya no le dijo Pedro, sino Simón. ¿Sí? Como cuando uno dice nombre y apellido, ¿cierto? Dice Mauricio Jiménez, ¿cierto? Dijo nombre y apellido, dijo Pedro, le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? O sea, le recordó que le había cambiado el nombre, ¿cierto? Y le dijo: ¿duermes? Esta expresión acá, que está entre comillas, que está entre signos de interrogación, es en su composición la misma que le dicen a los apóstoles cuando les dice: ¿por qué dudasteis? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Sí? Es como una expresión de ¿pero qué les pasa? ¿No ven el momento y la hora en la que estamos? ¿No ven lo que está sucediendo? Aquí en el Evangelio de Marcos habían pasado ya 14 capítulos. De todo lo que había sucedido, los milagros que había hecho, ya les había dicho que le era necesario padecer, que le era necesario morir, que era el Hijo de Dios, porque Pedro ya había tenido la revelación. Y va y se retira a orar y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ellos: bueno, sí, bueno. Se fue más lejos a orar, bueno, esperémoslo acá. Y ellos, pues tranquilos, estaban cansados pues de esa peregrinación del Señor Jesús, porque el tiempo era corto, porque sabía que le iba a tocar ir a la prensa para sacar el óleo, el buen aceite que es Él. Y se durmieron. Y eso nos sucede a nosotros, hermanos. Y no es porque quienes nos rodean no se conduelan de nosotros, sean indolentes. Hermanos, eso lo permite Dios. Hay momentos en que necesitamos estar a solas con el Señor, aún en los silencios de Él, porque en el silencio Él también está. Lo que pasa es que no está como nosotros queremos, pero el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Así lo mejor que Él haga no sea lo mejor para nosotros, pero Él siempre quiere lo mejor. Y Él sabe que necesitamos de esos silencios y de no tener a nadie en quien confiar, porque también cada persona tiene sus cosas. Es muy curioso a quienes llamó el Señor Jesucristo a acompañarlo. A Pedro, que fue el que después lo negó. A Jacobo y a Juan, que Él mismo les puso los hijos del trueno. ¿Cómo serían ellos? Imagínense. De dispersos y arrevolverados, sí, y alborotados, fueron los que dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y consuma a todos estos? Y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y a eso fue lo que el Señor llamó, a que lo acompañara. Qué muestra tan clara de su humanidad. ¿Sí? Llamó a los que tenía cerca, simplemente. No hay que ponerle mayor misterio. A los que tenía cerca fue y los llamó. A los primeros que Él escogió y que un día les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. A esos llamó. Y eran los que más habían caminado con Él, pero se durmieron. Sigue diciendo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Una hora nomás. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Curioso diálogo que tiene el Señor Jesús con ellos ahí. Porque Él está concentrado en su oración. Y aún en medio de su oración, saca tiempo y espacio para exhortarlos a ellos y decirles: cuidado, no es tiempo de dormir. No es tiempo de estar haciendo otras cosas, sino que el tiempo ahorita es de estar velando y orando. Y eso nos enseña otro aspecto, hermanos.
La intención del diablo verdaderamente es debilitarnos, pero no de una, sino nos va desgastando poquito a poco para poder causar mayor daño. Es como cuando un carro se pincha y entre tú más andes, más daño se causa de la llanta. Y si tú sigues andando, se le termina de salir el aire y ya comienza el rin a dañarse. Y si tú sigues andando, ya no solo es el rin, sino también toda la suspensión y amortiguadores. Y si sigues andando, ya no solo es la suspensión, el rin, los amortiguadores, sino que el mismo eje ya se daña y el carro se accidenta. ¿Sí ves? Eso es lo que el diablo intenta hacer siempre. Causar el mayor daño posible. Por eso no lo hace de inmediato, sino que lo va haciendo poco a poco, para debilitarnos. Y alguna vez, y esa es como la línea por la que el Señor nos ha traído las últimas veces que hemos compartido, a poder identificar esas tretas del enemigo y poder estar atentos también a cuando el Señor nos alerta de esas cosas. Porque en la medida que el diablo logra distraernos de lo que nos está, de la presencia del Señor en nuestra vida por lo que nos está sucediendo, los estragos que él logra causar verdaderamente son grandes. No solo en nosotros, sino también en quienes nos rodean. Entonces, cuando llegan esos momentos de aflicción, esos momentos en que la prensa es apretada porque el Señor lo dice, el diablo no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Y eso es asombroso, que cuando el diablo puede tratar algo de nuestra vida es porque el Señor se lo ha permitido. Eso es asombroso. Y es simplemente de guardar silencio delante de Dios. No es ni siquiera para entender por qué. Solo guardar silencio ante su majestad y ante su soberanía. Entonces, cuando el Señor ciertamente permite esas cosas, porque hemos leído la palabra y dice que por causa a veces de no discernir bien el cuerpo, muchos son debilitados, otros son enfermos y otros duermen. Pero no solo sucede así, sino que como compartimos alguna vez, sucede como a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Mauricio? Ahí sí no voy a poner a nadie más de ejemplo como yo. ¿No has considerado a mi siervo Mauricio? A veces no es porque hayamos hecho algo malo, a veces es porque el Señor quiere glorificarse en nuestra vida y dar testimonio. ¿Y qué podemos hacer? No distraernos, porque ese es tiempo de velar y de orar. Velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero esta carne, en la que llevamos todavía los padecimientos de Cristo, la muerte de Cristo todo el tiempo, porque aún no ha sido glorificada, esta carne es débil, esta alma es débil, y al menor machucón ya se debilita por completo. O quien no se ha dado un golpe en el dedo meñique del pie y lo doblega uno, ¿sí? Y lo tira al piso porque duele muchísimo, ¿sí ven? Ahora cuánto más estos sufrimientos de enfermedades, de pérdidas de seres amados, de seres queridos, mucho más difícil, pero ese justo es el momento de velar y orar. Sigue diciendo, otra vez fue y oró el Señor Jesucristo, diciendo las mismas palabras. Van 2 veces. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Hermanos, esa es otra realidad. Cada persona, por muy hermano nuestro que sea y nos ame, tiene también sus problemas y sus cosas. Tiene también sus cansancios, sus debilidades. ¿Sí? Tiene también su madurez, su tiempo con el Señor. No hay nada que hacer. Y el Señor así lo permite. Que volvamos a Él otra vez, a orar y a pedirle. Aquí ya van 2 veces que el Señor le ora. Y 2 veces que leemos y no encontramos todavía respuesta del Padre. Le hubiera podido haber dicho desde la primera vez. ¿No creen, hermanos? Le hubiera dicho, sí, hijo, es necesario que bebas esa copa. Pero ya van 2 veces que nuestro Señor Jesucristo ora. ¿Por qué van 2 veces? Porque la prensa del olivar está apretando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuántas cosas estaba el Señor sintiendo y pensando en ese momento? Ya habían pasado por lo menos 4000 años y el Hijo de Dios aún no había venido a la tierra. Y la humanidad estaba perdida. No había escapatoria ni salvación para ella porque el Hijo de Dios todavía no había venido a la tierra. Llevaba el Padre haciendo teofanías de su Hijo 4000 años, mucho tiempo, pero no había venido. La Jerusalén celestial, la iglesia gloriosa, la esposa del Cordero, el juicio de la gran Babilonia, lo que iba a venir, las persecuciones de los hijos del Padre que iban a llegar y que iban a glorificar su nombre, las guerras, las hambrunas, las pestes, las enfermedades, esta reunión, nuestras alabanzas acá, la vida de nosotros, pasó por su mente en ese momento que él estaba orando al Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y silencio es lo que se escuchó aún en la segunda vez. Hermanos, ¿será que el Señor no tiene potestad y poder suficiente para hacer pasar nuestra prueba en el mismo instante en el que ella llega? Lo tiene. Lo tiene. ¿Será que no era posible que Adán y Eva apenas pecaron, Cristo hubiera venido? Era posible. Era posible. Pero hay una situación que acontece con Dios, y es que Dios es soberano. Y así como es Padre, es Dios. Y siempre va a buscar su gloria. Todas las cosas que están hechas, las visibles y las invisibles, todas se mueven y se dirigen y operan para darle la gloria al Padre. La diferencia está en que a veces el Señor se glorifica para bien nuestro y a veces tiene que glorificarse para mal nuestro. Por ejemplo, la humanidad está llegando a extremos y a límites y a colmos tan terribles que el Señor se va a tener que glorificar en ella para mal de ella misma. Pero Él se va a glorificar. Amén. Amén. Cuando vengan sus juicios y toda rodilla se doble y todos teman y lo vean quién es y que era cierto, se va a glorificar, pero para mal de la humanidad que no lo reconoció y que lo rechazó. ¿Sí ven? Pero a veces se glorifica para bien nuestro. Dice que la prueba produce paciencia, ¿cierto? Y la paciencia fe, y la fe esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿cierto? Y también dice Hebreos que logra frutos, ¿cierto? Apacibles en los que ellos han sido ejercitados, o sea, se glorifica para bien. Y vemos cuando un hermano nuestro, una persona, supera esas tribulaciones y esas dificultades, cómo se glorifica a nuestro Señor. Ahorita mismo estamos orando por eso. Se le da gloria al Señor y el Señor se glorifica en esa persona. Para bien de ella, para bien de la iglesia, porque es fortaleza para los demás, ánimo para los demás, ¿sí ven? Esperanza para los demás. Entonces el Señor se va a glorificar o para bien nuestro o para mal nuestro. Pero siempre se va a glorificar. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo queremos que Él sea glorificado en nuestra vida? Para bien nuestro. Hay que orarle con sensatez al Padre. Decirle, Señor, guárdame porque estoy débil en esta prueba, Señor. No sé qué hablarte ni qué decirte, Señor. Y siento que resbalo. Siento que no puedo más, Señor. Guárdame porque yo quiero que tú te glorifiques en medio de esto para bien mío, Señor, no para mal mío. Amén, hermano. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor. En el 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo,
Por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿no? 3 veces fue el Señor a orar. Y hasta el momento el Padre no ha respondido. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Esa es la humanidad nuestra, hermanos. Esa humanidad que vemos en nuestro Señor Jesucristo es la humanidad nuestra, porque Cristo mora en nosotros y porque Él dio su vida para salvar la nuestra. Y si a Él le acontecieron estas cosas, no nos va a acontecer otra diferente a nosotros. 3 veces oró al Padre y 3 veces leemos que hay silencio del Padre. Y en el silencio, el Señor Jesucristo, como conocía al Padre, entendió su voluntad. Hermanos, a veces oramos mucho e insistentemente al Señor y la situación no cambia, hermanos. Silencio. Recuerdo mucho que en una situación oraba al Señor, no oración tan reverente, sino ya tipo reclamo. Le oraba al Señor y me permitió el Señor como sentir su presencia, que Él me estaba mirando, pero que no iba a decir nada. Y no dijo nada. Y hasta hoy no me ha contestado. Pero la situación fue pasando y se superó. Pero hasta hoy no me ha contestado. Esa fue su voluntad y ya al poder ver eso, pues ya me debilitó ya lo suficiente para no seguir luchando con Él y que me descoyuntara de pronto por aquí el fémur, como le pasó a Jacob, porque a veces nos hallamos luchando así con el Señor y es natural, Él nos conoce. Miren que después de aquí el Señor hubiera podido haber dicho a Pedro, a Jacobo y a Juan: ustedes no me sirven porque ustedes, cuando yo más lo necesito, se duermen. Y el obrero tiene que estar siempre dispuesto y atento para los hermanos. Los hermanos tienen necesidades en cualquier momento. Entonces, ustedes no me sirven. Tal vez para otras cosas porque han estado conmigo este tiempo. Pero no, el Señor antes los amó más y luego siguen más vivencias de ellos. Y luego fueron quienes dieron también su vida por el Señor. Entonces en nosotros, hermanos, ¿qué nos vamos a enojar? Ni con los hermanos, ni con nuestra propia familia, porque a veces no están pendientes de nosotros. ¿Por qué más bien no estoy yo pendiente de ellos? Porque así dice el Señor. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio? Dice el Señor. Y esa palabra sí que es difícil de digerir. Porque es que hay veces que tenemos razón en nuestro reclamo. Inclusive al Padre. A veces decimos: Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Y el Señor tiene paciencia con nosotros, hermanos, y nos consuela, y tiene bondad, y nos va llevando, ¿sí? Pero si no quiere contestar, no va a contestar. Y muchas veces no permite que nosotros nos demos cuenta por qué Él permitió esas cosas en nuestra vida. Seguramente si nos damos cuenta nos podríamos hasta envanecer, porque lo más seguro es que si se superó la prueba, el peso de gloria que ya logramos debe ser muy grande, ¿sí? Y puede enorgullecernos espiritualmente. Entonces a veces el Señor guarda silencio y no permite que nos demos cuenta, ni nos revela los asuntos, ni permite que sepamos lo que hicimos en alguien más y en otras personas. Se lo reserva para Él. ¿Sí ven, hermanos? Porque esa es nuestra humanidad y esa fue la humanidad de Cristo. El Hijo de Dios tuvo que venir como un cordero a sufrir, ¿sí?, padecimientos, hambres, cansancios, maltratos, a morir, a ser juzgado como lo peor, siendo el Hijo de Dios.
¿por qué no va a venir una prueba a nosotros, hermanos, que glorifique al Señor? Va a venir, va a venir. Y no es porque el Señor lo quiera que suframos, sino porque miren que la misma palabra da testimonio a nuestro espíritu de que nuestra humanidad necesita ser tratada, hermanos. Nuestra humanidad es demasiado fuerte, es demasiado recia. Por eso el Señor dice, pueblo de dura cerviz, que no agachamos la cabeza. ¿Sí? Entonces esa humanidad nuestra que es así tan fuerte y tan impetuosa, necesita ser tratada, necesita ser moldeada y trabajada para que el Señor la haga útil. Si no, mientras tanto no es de ninguna utilidad. La madera de acacia, si no hubieran tratado esa madera, ¿para qué hubiera servido? Si es así toda torcida y toda doblada. ¿Qué tal el arca del pacto toda torcida y chueca? Pues no daría testimonio del Señor, porque qué testimonio estaría dando el arca del pacto chueca, que cuando la fueran a recubrir de oro por dentro y por fuera no pudiera ni quedara con pedazos sin recubrir. No, tenía que ser perfecta. El candelero, miren, qué tal fuera de varias piezas ahí armadas. No, tenía que ser de una pieza y labrado a martillo. ¿Sí ven? Porque si no, no quedaba perfecto. ¿Sí? Y el Señor nos dice a nosotros, sed perfectos como yo soy perfecto. ¿Alguno de nosotros se ve perfecto? Pues veámonos perfectos, porque sí somos perfectos en Cristo. Amén. Amén. Lo que pasa es que es allá. La perfección está allá. Y hacia allá vamos caminando. Pero primero, para que ese candelabro fuera perfecto, ¿qué tocó hacer? Fundir el oro. ¿Y de dónde salió el oro que se fundió para hacer el candelabro? ¿Sí lo recordamos? ¿De dónde salió? De toda la vanidad del pueblo. Eran aretes, collares, adornos, ollitas, sí, riquezas, morrocotas, como decía. De ahí salió el oro para hacer el candelabro, porque cada uno fue y aportó lo que podía de lo que tenía, y dice ahí que aportaban esas cosas. Hermanos, lo que de nuestra humanidad no sirve, ¿sí ve? Es lo que el Señor trata y hace que sirva. El Señor no nos va a anular como personas, pero nos va a tratar y nos va a hacer mejores y nos va a restaurar, y seguramente vamos a dar testimonio, eso tengámoslo por seguro. Y por quienes estamos orando hoy en día, algún día llegarán a los pies del Señor, porque esa es su palabra. Dice que serás salvo tú y tu casa. Amén. Nuestros compañeros de trabajo serán salvos, así sea en el lecho de muerte, pero serán salvos. ¿Sí? Porque por las personas que nosotros oramos, el Señor dice que a los que le han sido entregados, Él no los va a perder ni los va a echar fuera. Y cuando nosotros oramos por alguien, se lo entregamos. ¿Sí? Y el Señor no lo va a perder y no lo va a echar fuera. ¿Qué tenga que pasar en esa persona para que llegue a los pies de Cristo? No sabemos. Ojalá no sea mucha prensa, mucho pisotear, ¿sí? No, ojalá no sea mucho amasar, mucho fuego, ¿cierto? Ojalá no lo sea. La verdad, aunque todos estos tratos del Señor luego redundan en algo bueno, y uno ve cómo quedan las cosas bonitas y mejores, la verdad yo no quisiera ser tratado tanto, porque dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Como le pasó a Pablo, ¿cierto? Él pensaba que estaba haciendo lo mejor, y el Señor le dijo, a Ananías le dijo, ve, tranquilo, recíbelo, que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y Pablo, cuánto padeció nuestro amado hermano Pablo. Entonces, hermanos, la humanidad de Cristo ofrece para nosotros todo el aliciente que necesitamos para poder superar esta vida. Amén, hermano. Toda la sabiduría que necesitamos para poder superar las tentaciones, para poder someter nuestra alma. La humanidad de Cristo, desde su misma concepción,
ofrece todas las riquezas de su gracia para que nosotros entendamos cómo fuimos nosotros concebidos en el corazón del Padre. ¿Cómo fue concebido? En lo oculto, ¿cierto? Dice el Salmo de David, creo que es el 139. Bien que en lo oculto fui formado. Así nos forma el Señor en Él. Por eso nosotros somos nacidos desde el Espíritu, ¿cierto? Dice que a los hijos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no de potestad de varón, ni de hombre, ni de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Entonces, cuando el Señor nos va concibiendo en lo oculto de su Espíritu y de su sabiduría va concibiéndonos, allá va tratando con nosotros, va haciendo cosas. Cuando llega un momento en que nacemos para Cristo, la novedad de vida, amén, y nueva criatura somos y nos volvemos. Hablando de eso de nueva criatura, vamos un momentico y nos demoramos más. Allá Corintios, segunda Corintios, dice 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Se acuerdan que este verbo, los que mejor nos lo enseñaron fueron unos hermanos del Brasil? Ellos nos enseñaron lo que era ese verbo constreñir. Y es como arrinconar, ¿sí? Como que nos llega una situación y nos manda aquí a este rincón, y llega otra y nos manda aquí, y nos va arrinconando y arrinconando y arrinconando cuando ya no tenemos más salida. Y lo que podemos es mirar para arriba. Y ahí viene el Señor y nos rescata. Entonces dice que el amor de Cristo nos constriñe. Claro, el amor de Cristo nos tiene que arrinconar. Y nos tiene que dejar sin argumentos. Nos tiene que dejar sin pretextos. Sin méritos. Porque no tenemos ningunos, hermanos. Y ese amor nos tiene que constreñir. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros vivimos para Cristo, hermanos. Amén. Amén. Esa es una realidad. Que Él tiene paciencia con nosotros y nos permite vivir nuestra vida secular, eso es diferente. Y nos permite a veces dedicarle mucho tiempo al trabajo, eso es diferente. Pero que debemos vivir es para Cristo, esa es una realidad. Ahora, Él conoce nuestra realidad, ¿sí? Él sabe que estaban cansados sus apóstoles porque tenían los ojos pesados ya del sueño, de la caminata, y lo toleró. Les hizo la exhortación y lo toleró. Él sabe de que tenemos necesidad. Pero entonces donde estemos, vivimos es para Cristo. Ahí debemos dar testimonio de Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor nos guarde y nos ayude a que verdad demos testimonio en todo momento y lugar. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Será que nosotros nos conocemos según la carne o según el Espíritu? Me acuerdo una vez un hermano que ya no se reúne con nosotros, que jocosamente le dijo a otro, pero que nos causó mucha gracia, y después nos pusimos a hablar y a meditar. Dijo, sin querer, en un campamento uno empujó al otro. Entonces el otro volteó, dijo, ¿qué pasa, hermano? Y entonces el otro dijo, ¿qué pasa de qué? Pero molestando. Dijo, sí, saque su hombre viejo y yo saco el mío. Y miramos qué pasa. Y sí, jocosamente, ¿cierto? Pero pongámonos a analizar eso. ¿Será que nosotros nos estamos conociendo los unos a los otros en el espíritu o en la carne? Porque dice la palabra del Señor que ya nadie debemos conocer según la carne en el cuerpo de Cristo, sino según el espíritu. Y eso es difícil, hermano. Por eso dice el Señor, ¿por qué no sufrís el agravio? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Porque tomamos, claro, las enseñanzas de la humanidad de Cristo. ¿Y qué pasó con la humanidad de Cristo? Fue tratada y prensada y pisada y moldeada y trabajada y crucificada y muerta y juzgada, pero también ¿qué? Resucitada, glorificada, ascendida y sentada a la diestra de la gloria de nuestro Dios y Padre. Amén. Amén. Entonces sí, amén. Y si a Cristo lo conocimos a Él, ya no. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Todos los de aquí somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. A veces hasta uno mismo quisiera que no dijera todas, porque da tanta vergüenza con el Señor. Dice uno, Señor, ¿todo? Sí, todas. Señor, aún esto, que sí, aún eso, es hecho nuevo. Y aquello, ¿te acuerdas, Señor? Sí, aún eso es hecho nuevo. Tú eres nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Imagínense, hermano. Por eso Dios no le contestó al Señor Jesús. Porque no había otra manera de que pudiera redimir a la humanidad y pudiera vindicarlo a Él como Dios. Porque aunque es Padre, es Dios y debía ser vindicado. ¿Sí? Y todo esto proviene de Dios, de Él provino, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, el Padre mismo casi que deseaba por completo que el Hijo pudiera hacer esta obra completa, consumada y perfecta. Y digo casi que deseaba porque estamos hablando de la humanidad de Cristo. Y Él estaba clamando al Padre que si podía pasar esa copa. Claro que en su omnisciencia sabrían que habría de venir. Pero yo te pregunto algo. Si tú sabes cuántos kilómetros son de aquí a Sogamoso, que son 200 kilómetros, y te dicen, bueno, vete caminando, ¿no te da dolor de estómago? Claro. Yo sé que son 200 nomás y que en carro son 2 horas, pero caminando, entonces claro, el Padre y el Hijo sabían lo que iba a pasar, pero tocaba padecerlo. Amén. Entonces eso duele, eso dolía. Nosotros sabemos que el Señor será glorificado en nuestras aflicciones y dificultades, pero mientras tanto, duele. Amén. Ya estamos terminando y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Nosotros somos reconciliadores. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros hace cuando le predica a otro? No es solo llevarlo a la salvación, es reconciliarlo con Dios porque está apartado de la gracia de Dios y la ira de Dios va a venir sobre él y lo va a consumir. Ojalá dejara de existir así. No, eternamente va a ser consumido por la ira de Dios si no lo recibe a Cristo en su corazón. Lo que nosotros hacemos es reconciliando las personas con Cristo, por eso es nuestro afán de que sean salvos la mayoría. Entonces, hermanos, no desfallezcamos, como dice Hebreos, cuando estemos pasando por el fuego de la prueba, porque logrará buen fruto. Y esa prensa logrará ese buen aceite. Y el aceite que permite que las lámparas no se apaguen. Puede haber llama, pero si no hay aceite se apaga. La velita que tú pones cuando se va la luz, si la esperma se derrite toda y se regó, se apaga. Entonces es necesario que haya aceite en nosotros. ¿Sí? La uva,
La uva por sí solita, pues es uva, es un fruto. Pero miren cómo es el buen vino y tan costoso es lo que puede ser un buen vino. La otra vez leía que puede costar 40 millones, 50 millones un vino. Sorprendente. Hay ciencias, hay estudios del vino porque es algo extrañísimo lo que sucede con el vino, porque refleja a Cristo, ¿sí ven? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son dadas a conocer por medio de lo visible, ¿sí ven? Entonces, que el Señor saque de nosotros ese buen jugo, ese buen vino, ¿sí? Que dé gusto, que esté reservado para el final, ¿sí? No que el vino que estén recibiendo ahora de nosotros sea aguado, sí, como maluco, pasado, sino buen vino, sí. Que el Señor saque de nosotros ese brillo que Él desea, del oro, esa luz que somos en el mundo, ese sabor que da la sal a las comidas, ¿cierto? Pero ya sabemos cómo es que se logra eso. Amén. Esa es nuestra conciencia. Entonces, con esta conciencia, el enemigo no nos puede engañar. Porque cuando suceden las cosas, amén, Señor, entiendo que me estás tratando para tu gloria, porque quieres sacar de mí algo bueno. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahí terminemos. Y si el Señor lo permite, después miramos otros aspectos de la humanidad de Cristo, tal vez ya desde el momento de la concepción, que hay mucho más también ahí que extractar. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre bueno, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, por medio de tu Hijo, quien nos ha dado a conocerte, Señor, y quien ha dejado tu Santo Espíritu morar en nosotros, para que caminemos contigo, Señor. Padre, te damos gracias por la certeza que tú eres para nosotros, por la roca firme que es Cristo para nosotros, Señor, por la comunión permanente en el Espíritu que tienes tú con nosotros, Señor. Te damos gracias por escoger entre tantos lugares morar en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ganar terreno en nosotros y formar de manera perfecta a Cristo en nuestro ser, Señor. Señor, no te pedimos que nos quites del mundo, Señor, sino que nos guardes de él, Señor. Tú sabes que el Espíritu nuestro está dispuesto a dar la vida por ti, Señor, pero la carne es débil, Señor, y tú nos conoces. Por eso te pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas en nuestra debilidad, Señor. Que ayudes a nuestra incredulidad, Señor. Que nos des nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor. Que traigas sanidad a nuestras vidas, Señor, cuando haya enfermedad, Señor. No solo enfermedad de nuestro cuerpo, sino a veces de nuestra alma, Señor. Tú eres la sanidad misma, Señor precioso. Por eso a ti oramos y encomendamos nuestra causa, Señor, que es Cristo. Y nuestra vida, Señor, que también es Cristo. Y a quienes amamos, Señor, para que seas tú, Señor, a quienes aún no te conocen, Señor, también trayéndolos a ti, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. La paz del Señor.